Entonces, buenos días. El día de hoy vamos a hablar toda la parte de historia clínica. Ya vamos a involucrarnos con lo que es el módulo de historia clínica o la parte asistencial, que también es conocida. Para eso vamos a ingresar a este módulo que conocemos como GEMAMED o GEMA Historia Clínica, dependiendo cómo aparezcan en sus equipos. ¿Listo? Como en los otros módulos, el sistema le va a solicitar al usuario su clave de ingreso. Entonces, como podemos observar, tiene una interfaz muy parecida a GEMA Salud, que es pues el módulo que hemos venido trabajando durante estos días, ¿sí? Y pues bueno, entonces como podemos observar tenemos unas opciones de menú donde tenemos diferentes procesos o diferentes opciones para poder manipular el sistema, o ya unos botones de acceso rápido. Vamos a arrancar con la parte de las tablas, que fue algo pues que ya vimos en su momento cuando vimos parametrización de historia clínica. Entonces pues no vamos a hacer tanto enfoque, no vamos a ir tanto al punto como tan específicamente. Vamos a empezar con la parte de anexos, que es algo que quiero definir de principio. ¿Listo? Entonces, como ya vimos en un video anterior, nosotros podemos definir unos anexos base. En GEMA encontramos dos tipos de anexo. El anexo, ¿qué es? Como tal, es el módulo o es la parte, la sección en la historia clínica donde el doctor, la enfermera, el jefe de enfermería va a poder registrar información de la atención clínica. ¿Listo? Entonces, como les indicaba, tenemos dos tipos de anexos. Uno es tipo texto o un anexo abierto, por decirlo de alguna manera, o un anexo tipo formulario, es decir, que ya tiene una estructura definida, mientras que el texto abierto simplemente es para que la persona o el usuario digite lo que desea. ¿Listo? Entonces, como podemos observar en esta parte de los anexos que ya tenemos creados, tenemos, por ejemplo, el anexo antecedentes, el de historia de urgencias, interconsulta, la hoja de medicamentos, la epicrisis, procedimientos ambulatorios. Tenemos variedad de anexos creados ya en el sistema como tal. ¿Listo? ¿Qué le podemos definir a un anexo? Entonces, como primera medida, un código que lo identifica. Posteriormente, una descripción. Esta descripción es la que le va a aparecer al usuario en el momento que vea el listado de anexos. Tenemos un campo donde definimos si ese anexo va a afectar o no va a afectar la epicrisis. Si afecta la epicrisis, aquí en este campo donde llega a aparecer la S, es decir, que si va a afectar la epicrisis, debemos ingresar a qué campo de la epicrisis va a afectar. ¿Listo? El modo es continuo o histórico. Entonces podemos crear un anexo donde vamos cargando lo histórico y lo vamos actualizando. ¿Listo? Normalmente todos van con la V permítame, yo reviso bien. Creemos uno nuevo. Entonces en el código anexo coloquémosle prueba, descripción, prueba de anexo. Entonces, como les indicaba, si yo en epicrisis le llego a decir que sí, entonces él me va a decir en qué campo de la epicrisis quiero que aparezca la información que registro en ese anexo. Entonces tenemos la descripción del diagnóstico, en las condiciones a la salida o en los antecedentes. ¿En qué orden? ¿En qué orden? No, es decir, esos son los diferentes campos de la epicrisis, ¿sí? Entonces, si yo quiero que ese anexo, lo que yo digite, quede guardado en ese campo como tal. Entonces, digamos, no, yo quiero que haga parte del examen físico de la epicrisis, o quiero que haga parte del plan manejo terapéutico. ¿Listo? Entonces, de todas formas, hay que tener en cuenta que ya en el momento de imprimir la epicrisis, como lo hemos hablado en el momento de la creación de los motivos de ingreso, en la ejecución de la admisión, que desde ahí se genera la epicrisis, ¿sí?
Entonces, ¿a qué se debe que generemos la epicrisis desde la admisión? Que ya vamos a poder obtener una epicrisis en línea, ¿sí? El sistema en este momento va a seguir afectando la epicrisis, o sea, como tal los datos de la epicrisis, pero en el momento de la impresión, él va a imprimir es en línea, él va a imprimir es acorde a lo que yo configure, que quiero que me arrastre los diferentes anexos creados, ¿listo? Y eso depende de la admisión que generemos. ¿Listo? Entonces normalmente aquí va, como no, en modo, tenemos modo de formulario institucional o histórico. Institucional o histórico, ¿listo? El tipo de formulario que puedo seleccionar es A de anexo abierto o F de forma. Luego, ¿cuáles son los grupos que pueden adicionar, editar o imprimir? Esa es prácticamente la definición o lo que yo puedo definirle a cada uno de los anexos. Listo, entonces, como les decía, en esta parte pues defino qué tipo de formulario es y de esa manera yo puedo hacer dos cosas. La primera, si es un tipo texto abierto como este, que es del tipo A, de anexo tipo texto abierto, entonces yo puedo definirle una plantilla, ¿listo? Entonces cada vez que yo llame ese anexo, él me va a cargar esta plantilla. No es obligatorio cargar la plantilla, si se desea se carga, si no pues se puede dejar en blanco, simplemente la borramos y la dejamos en blanco, ¿listo? Esa es una para el tipo de texto abierto. Y para el tipo formulario lo que tenemos que configurar acá donde dice detalle es el procedimiento que me va a permitir abrir ese formulario. Si no selecciono este anexo, no va a ingresar a ninguna forma, a ningún formulario. ¿Listo? Para eso entonces le doy F2 y el sistema me lista todos los procedimientos que tengo creados. Entonces eso funciona, digamos, cuando me hace falta la historia de urgencias. Entonces creo el anexo, primero lo creo todo completo y posteriormente busco el procedimiento que hace alusión a la historia de urgencias, que sería la hoja de urgencias. ¿Listo? Con eso, él ya cuando lo invoque, él me va a mostrar el formulario de la historia de urgencias. Es importante tener en cuenta esto. O sea, acá no me va a cargar plantilla, aquí no voy a cargar plantilla. Le va a sacar otro formulario. Exactamente, es correcto. Y eso es como una tarea programada, que cuando le clic bien, él va y busca a qué tiene que llamar y pone más. Ajá, es correcto. O sea, ya digamos hablando de la parte del sistema, lo que hace es que con ese código o ese procedimiento, como les digo, que aparece ahí, él vaya al código interno y ya sabe cuál es el formulario que tiene que mostrar en pantalla. ¿Listo? Digamos, eso es algo... Bueno, yo puedo buscar... Acá yo qué puedo hacer, yo puedo buscar un registro, porque como tengo una lista larga de anexos, entonces puedo buscar un registro, puedo crear uno nuevo, puedo borrar, editar, lo que acabamos de explicar, salir ya como tal, puedo configurar los permisos de una vez. Entonces yo puedo decir que el grupo 00 de administradores me va a poder adicionar, editar, imprimir. Entonces lo mismo que hicimos acá, en esta parte que le coloqué los números, lo puedo hacer directamente por acá y él ya automáticamente me lo... Visualmente más fácil porque le lista todo. Exactamente, entonces simplemente si le quito, no le pongo. Es correcto. Entonces digamos acá, yo le digo que al grupo 04, al 04 que son los... Le voy a quitar el de imprimir de los antecedentes. Guardo acá, termino. Un poquito, una cosa. Listo, entonces como podemos observar, ya que al final en imprime, ya el grupo 04 no me aparece. ¿Listo? Listo, eso sería con la parte de anexos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, con este tipo de anexos, inclusive que va a estar más claro el tema de permiso. Mejor, por ejemplo, pantalla gráfica queda más clarito. Listo. De igual sí, bueno, o sea, yo como recomendación es bueno que tener
como la cartillita de usuario y qué roles tenemos. Entonces el 1 significa tal cosa, el 2. Ok, Para que uno cuando esté en ese tema sepa realmente quién va a tocar y no va a empezar a adivinar ahí. exacto. Listo, después de que nosotros creamos los anexos, ¿qué tenemos que hacer? Enlazarlos por médico. Entonces para eso vamos en tablas, anexos de historia clínica y anexos de historia clínica por médico. ¿Listo? Entonces cada vez que nosotros creamos o se crea un nuevo médico en el sistema, ¿cierto? Que llega un nuevo médico, llega una nueva persona al sistema como tal, entonces nosotros tenemos que enlazarle los anexos, porque ellos no se enlazan solos, ¿listo? Entonces si creamos el médico tenemos que venir a buscarlo acá en el listado, y en la parte izquierda tenemos los médicos, en la parte derecha tenemos los anexos, y empezar a definirle cuál es el anexo que él va a llevar. Entonces simplemente es darle doble clic y el sistema automáticamente lo enlaza. En este caso es porque ya el anexo está asignado al médico, entonces no lo vuelve a dejar asignar, el sistema ya le informa. Pero el que haga falta pues simplemente lo carga en la parte inferior. Bueno, algo que quiero acotar y que es muy importante y agiliza el proceso es de que si nosotros tenemos dos médicos iguales, es decir, tenemos un médico, hablemos de un cirujano, entonces tenemos un cirujano creado y vamos a crear otro. Entonces creamos el médico común y corriente, como ya se explicó, y como son cirujanos, pues uno asume que van a utilizar los mismos anexos, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué hacemos? Simplemente nos paramos en el nuevo médico. Normalmente en la parte inferior no le va a aparecer nada de ese médico, se van a aparecer todo en blanco. Entonces nos paramos en el médico nuevo y en la parte inferior le decimos que todos, para que le muestre todos los médicos, ¿listo? Y nos posicionamos en el que vamos a copiar, o sea, en el que es parecido, es decir, digamos en este caso, si fuera este, entonces este es el nuevo, ¿sí? Este es el nuevo. En la parte inferior van a aparecer los que ya tienen registrados los otros médicos. En este caso de médico de demostración soporte. Exactamente, entonces este es el cirujano del cual queremos copiarle. Y en la parte inferior hay un botón que dice copiar un médico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él coge todos los anexos que tiene el médico de demostración y se los pega a Javier Osorio. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de poder copiar los anexos de una manera masiva y más rápida para agilizar el proceso. Continuando con el tema, les quiero hacer otra acotación acá. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos dos pestañas. Una es anexos por médico, es decir, yo al médico le asigno los anexos, ¿listo? Y también puedo asignar por anexo un médico o varios médicos, es decir, yo puedo decir, venga, la consulta preanestésica va para este médico, para este médico, para este médico y para este médico. ¿Listo? ¿Soy claro en ese pedazo? Listo. Entonces, esa es la manera en que funciona el enlazar los anexos. El siguiente tema que vamos a revisar y que quiero que quede claro es el de las variables discretas. Entonces, esas por donde se crean. Entonces, en tablas, variables, historias clínicas. Entonces, igual que en los anexos tenemos variables base y variables por médico. Entonces, normalmente aquí que creamos son aquellas variables que en algunos formularios las necesitamos como una manera histórica, como para hallar una parte histórica del paciente, para los diferentes controles. Un ejemplo, para la parte de pediatría, utilizamos lo que es el peso, para saber cuánto es el peso, cómo va avanzando el peso del paciente paulatinamente, la talla, el índice de masa corporal. Digamos en las historias de oftalmología, cómo ha ido avanzando o se ha ido degradando la visión del paciente. Entonces, qué agudeza visual lejana, qué agudeza visual cercana, cosas así por el estilo, entre otras variables que van a ir apareciendo en los diferentes formularios. ¿Listo? Eso es importante también conocerlo, ¿por qué? Porque cuando nosotros ingresamos a la historia clínica, ahorita al formulario donde vamos a ver, el sistema le informa que el médico tiene o no tiene variables discretas asignadas. Entonces, lo mismo que hacemos con los anexos, así mismo tenemos que hacer con las variables. Estén creadas las que estén creadas. Entonces, si necesitamos crear más, les repito, tablas, variables historia clínica, variables base.
Entonces, ¿qué tengo que crear ahí? Un campo. ¿Cómo se va a llamar el campo? ¿Cuál es el rótulo que va a llevar? El campo como tal es el código. Entonces, por lo menos aquí vemos sí, peso, talla, IMS y perímetro C. En el rótulo ya es como tal el nombre de la variable. El peso, la talla, el perímetro cefálico, la agudeza visual lejana, agudeza visual cercana. El tipo de dato, si es numérico o si es carácter, si es una fecha. El largo, es decir, la cantidad de caracteres o cantidad de dígitos que va a llevar. Y en el caso de los numéricos, si tiene decimales, pues definir cuántos decimales tiene. Eso es lo que se define aquí en la parte de las variables discretas. ¿Listo? ¿Ustedes sí han manejado esa parte de las variables? Nunca. De todas formas, pero usted se ha visto, ustedes utilizan que la historia de urología. Sí, Ahí en la señor. historia de urología aparecen las variables. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Luego tenemos que hacer lo mismo que hicimos con los médicos, con los anexos, perdón, variables por médicos. Entonces funciona de la misma manera. Por lo menos no sé si Javier Osorio las tenga. Mire, acá es donde vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo funciona acá, en esta parte? Funciona en los anexos. ¿Listo? Mire, por lo menos, el médico de demostración tiene estas cuatro variables, pero el doctor Javier Osorio no tiene ninguna. Porque si yo selecciono acá, No en la aparece parte ahí. inferior no me aparece. Ujú. ¿Listo? Entonces, una opción es ponerse uno por uno. Pero la otra, que era la que yo les decía entonces, en la parte superior del médico, selecciono el médico, luego me posiciono en el médico de abajo, el cual quiero copiar, y le digo copiar de un médico. Y ya automáticamente me copia Buenísimo. todo. ¿Listo? Señor. Igual que en los anexos, puedo asignar variables por médico o puedo asignarle un médico a las variables. Entonces puedo seleccionar peso y entonces el peso lo va a manejar este médico, este médico, este médico, este médico, este médico, no este médico, sí, por el estilo. Dependiendo cómo lo quieran asignar. Hay las dos posibilidades. Bueno, algo que se me había olvidado, revisémoslo en los anexos, que es importante. Acá, mire Miguel, nosotros tenemos un filtro, ¿sí? ¿Sabe cómo funciona ese filtro? ¿Qué pasa? Más que todo, bueno, aquí porque hay poquitos médicos, pero hagámoslo con los anexos. Si yo quiero buscar un nombre de médico o quiero buscar un anexo, ¿sí? Entonces yo selecciono la columna, mire, aquí por lo menos dice clic para filtrar por nombre de anexo, entonces le doy clic aquí, cuando se pone en azul se me habilita el filtro, entonces yo quiero buscar todo lo que diga historia, ¿listo? Y él automáticamente me busca lo que diga historia. ¿Vale? Si quiero eliminar el filtro, nuevamente le doy clic aquí y él vuelve y me carga todo el filtro. Si no quiero filtrar por nombre de anexo, sino quiero buscar el código del médico, entonces en la columna código, cuando el nombre que aparece en la columna se ponga de color azul subrayado, quiere decir que estoy realizando el filtro por esa columna. ¿Listo? Entonces ahí en ese caso sería el código. Vamos a buscar al doctor Osorio y él automáticamente me filtra. De la misma manera, si quiero eliminar el filtro, solo le doy un clic en el campo y ya se me restablece todo el filtro. De la misma manera sucede en las variables. Entonces, cuando la tabla está grande, es muy útil. Sí, claro, porque digamos aquí porque hay poquitos médicos. Pero, Pues cuando hay un poconón de médicos que uno no sabe dónde está, entonces lo filtro por nombre o por código. Es vital. Listo, entonces continuando con el tema de historia clínica, vamos a revisar lo de los textos predefinidos. Pues yo sé que en el video anterior que hicimos de lo de tablas y eso, ¿sí? Hablamos en parte de lo de los textos predefinidos, pero pues es importante tenerlo en cuenta nuevamente. Entonces en textos predefinidos, para ingresar ahí entramos a tablas, textos predefinidos, adicionar, editar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear unas categorías. Entonces, revisar si esas categorías que están acá nos sirven, si no, pues eliminar las que no, ¿vale? Las podemos crear por área funcional, las podemos crear por médico, podemos crear las categorías que deseemos. Podemos crear una para antecedentes, podemos crear una para quirófano, podemos crear una para el doctor José, sí, como lo deseen crear. Después de que creamos la categoría, en cada categoría podemos anexar diferentes textos predefinidos. ¿Listo? Recordemos que los textos predefinidos es una ayuda para el usuario para poder arrastrar ya una plantilla generada o creada en el sistema. ¿Listo? Entonces,
Si simplemente queremos que aparezca un título, pues creamos el texto, le asignamos una subcategoría, pues lo enlazamos con una categoría primero que todo. Luego le colocamos una subcategoría que es como para la forma de ordenamiento. Y por último le colocamos el texto. Si solo queremos que aparezca un texto pequeño, entonces nada más tenemos que colocarlo acá en este apartado donde dice texto, doble clic, edita memo, en esta columna. Entonces, con solo escribir terapia física SWOT es cuando se llame desde las diferentes historias, los textos predefinidos, y seleccionemos entonces solo nos va a arrastrar esta línea de texto. Pero si lo que nosotros queremos es crear una cartilla, una plantilla donde ya esté estipulada una estructura, donde ya tenga mucho más información, pues simplemente editamos este campo o este memo y le ingresamos toda la parte de la plantilla que se desea. Así. ¿Listo? Entonces aquí ya no me arrastrará solo el nombre, o no me arrastrará el nombre, sino me arrastrará lo que tenga dentro de este memo o de este campo de Para texto. facilitarle el procedimiento A los médicos, a las enfermeras, enfermeros, toda esa parte asistencial. ¿Listo? Ya más adelante veremos desde dónde se pueden llamar, desde dónde son llamados estos textos. Y de esta manera pues creamos los textos predefinidos y los definimos como tal. Entonces recordemos, una categoría y en esa categoría hay varios textos predefinidos. Entonces cada vez que nos hagan una solicitud pues tendrán que definir en qué categoría va y cuál es la plantilla que va a llevar a cabo. Digamos que la configuración general del módulo de historia clínica pues fue lo que vimos anteriormente, que ya desglosamos cada uno de las opciones de menú de tablas, todas las tablas o toda la parte de parametrización que aparece ahí. Pero ya entrando como en contexto, fue lo que acabamos de ver, cómo crear un anexo, cómo enlazarlo con los médicos, lo mismo las variables y los textos predefinidos, que es como lo que más hacemos a diario, normalmente, cuando llega un médico, cuando nos hace falta o necesitamos quitarle un anexo a un médico, entonces pues es esa parte, o cuando nos solicitan un texto predefinido. Entonces ya conociendo esta parte, podemos ingresar a lo que es la parte de historia clínica, empezar ya a trabajar como tal en los diferentes formularios. Entonces para iniciar vamos a ver la parte del triage. El triage es una valoración que se le hace al ingreso al paciente antes de que lo valoren en urgencias, ¿sí? Entonces nosotros manejamos dos formas de triage y a su vez uno de esos se desglosa en otras dos secciones, por decirlo de alguna manera. Entonces el primero que vamos a ver, ¿cuál es? Entonces se desglosan dos. Uno es la valoración al ingreso, que es el que normalmente hace la enfermera. Entonces llega el paciente que llega con tal problema, con una enfermedad, con un golpe, algún trauma, llega al nivel de urgencias y si no es tan grave puede pasar primero la valoración al ingreso. ¿Qué hace la valoración al ingreso? Pues es una enfermera o una jefe de enfermería que le toma los signos vitales y define si, desde ahí ya se puede definir si lo pasa al médico de urgencias para que le haga el triage, o nosotros también conocemos la valoración al ingreso como un pre-triage. Después se le hace un triage y ya el médico define si se va para consulta externa, si lo dejan en una urgencia, si lo dejan como urgencias o cuál es el procedimiento a seguir. ¿Listo? Entonces para eso el usuario tiene que ir al siguiente botón que se encuentra en la parte de accesos rápidos. Aquí donde dice triage. Mire Miguel, triage. ¿Listo? Entonces el sistema me hace una pregunta. Que le dé que sí, o sea, seleccione la opción sí, vamos a hacer una valoración triage, o no, si vamos a hacer una valoración al ingreso. Entonces vamos a hacerlo por completo. Entonces vamos a hacer la valoración al ingreso, que es decir, lo recibe la enfermera como primera medida. Es la primera atención es la de la enfermera, normalmente. Como les digo, puede ser que se la salte, puede ser que una vez lo haga el médico, eso depende de la entidad. Entonces, ¿qué nos solicita aquí? El número de historia del paciente. Si no existe, entonces el sistema me dice que el usuario no se encuentra en la base de datos, por consiguiente nos toca crearlo. Para eso, entonces hacemos uso
de este botón que dice crear nuevo paciente. Pero pues la creación de pacientes ya lo vimos en un apartado anterior. Vamos a cargar uno que ya existe. Entonces, como les indicaba, la enfermera lo único que hace acá, ¿qué es? Definirle los signos vitales o tomarle los signos vitales. Una frecuencia cardíaca, ustedes... No. Frecuencia cardíaca. Bueno, coloquémosle 34, peso, Glasgow, que le definen el valor del Glasgow. Un examen físico, ahí en el examen físico prácticamente es lo que remite el paciente porque viene, ¿sí? Listo, la prioridad. Entonces, dependiendo de lo que la enfermera identifique con los signos vitales y con el examen físico que le registra, entonces puede decir qué prioridad es, si alta, media o baja. ¿Eso para qué? Para que en el momento del triage el médico le, pues, como su nombre lo dice, prioridad a los pacientes, dependiendo cómo lo registren acá. Vamos a decir que es un tipo de prioridad media. El tipo de consulta, entonces si es por medicina general o si viene por trauma, pues es medicina general. El tipo, este ya es como una forma de, o sea, porque tipo de consulta de medicina general viene. Entonces es una consulta de medicina general. ¿Listo? Y eso es todo. Como les indicaba, simplemente signos vitales y a qué viene el paciente. Luego de que yo guardo mi valoración al ingreso, entonces ahí sí lo hacen pasar donde el médico para hacerle la valoración triage. Entonces volvemos a ingresar al mismo botón, con la diferencia de que ya no le vamos a dar en la opción no, sino en la opción sí, que es la valoración triage. Entonces yo le digo que sí. Si yo deseo cargar los pacientes que están pendientes por atención, entonces le digo nuevo, la parte inferior le digo nuevo, y acá el sistema me informa que con el F3 puedo ver los pacientes pendientes por atención. Entonces le digo F3, el sistema automáticamente me muestra el listado de todos los pacientes que le han hecho valoración al ingreso. Clasificado por la prioridad. Y queda organizado por prioridad. Entonces de primera va a aparecer, va a aparecer la prioridad alta y de color rojo. Luego los de prioridad media en color amarillo y por último los de prioridad baja en color verde. Entonces si yo quiero seleccionar algún paciente para que una vez me lo cargue, entonces le coloco F3. Si alguno de esos pacientes no lo vamos a atender porque pues la misma enfermera habilitó, se dio cuenta que no había necesidad, entonces simplemente le da F4 pues para que lo saque de la lista. Y con el F5 puedo mostrar todos. ¿Listo? Acá en la columna atendido puedo saber cómo está el estado de este paciente. Entonces me dice que está pendiente por atender. Entonces yo le digo F3, el sistema automáticamente me carga el número de cédula y al darle Enter, él me trae los signos vitales del paciente que ya los obtuvimos en la valoración al ingreso, el Glasgow y el examen físico. ¿Sí? Pero para el médico, ¿no? Cuando este ya es el médico. Dijo el médico, bueno, pasa el siguiente triage. Llama al paciente y dice, sigue el triage, señor. Ajá, es correcto. ¿Qué es folio 2, la valoración de la gente? ¿Ah? Folio 1 y folio 2. Folio 1 y folio 2. O sea, la anterior fue la valoración al ingreso. ¿Qué es el 2? Pretriage. Ah, sí, porque quedó como dos. O sea, ya se tenía una valoración al ingreso de otro paciente. Y no se le hizo triage, según cuentas, ¿sí? Entonces aquí es el primer folio que tenemos de la valoración triage. Entonces motivo de consulta, normalmente pues es lo que remite el paciente, ¿no? Los signos vitales, si tiene que confirmarlos, aunque pues si ya los tomó la enfermera, no habría necesidad. Ya el examen físico es lo que el doctor le observa al paciente, ¿sí? Que lo palpa o le dice que abra los ojos, o bueno, en fin, el examen que él le hace físicamente y lo que le determina. Y ya ahí le define un diagnóstico. Le define un diagnóstico, que le buscamos un diagnóstico. Ah, pero tú se lo cambiamos.
Listo, muchísimas gracias. Vale. ¿Qué dice esta en la cocina? No sé. Ah, Listo, entonces cogemos el diagnóstico si el sistema lo carga y le define un triage. Dependiendo de este triage, va a haber un manejo en las admisiones, ¿sí? ¿Cuál es el manejo en las admisiones? Cuando yo le digo que es un triage, si no estoy mal, menor a 3, es decir, 3, 2 o 1, allá en el formulario de admisiones va a aparecer un bombillo, un campo, un botón, como si fuera un bombillo, un botón, donde va a empezar a parpadear de color verde, indicándole al admisionista que hay una urgencia, un triage que se realizó, que se debe ingresar al paciente como urgencias. ¿Listo? Vamos a revisar esa parte. Entonces vamos a decir que es un triage número 3. ¿Listo? Aquí las recomendaciones. sí. ¿Es claro? ¿Ah? ¿Es claro? Sí. ¿Listo? Y luego de que el doctor llena todo esto, entonces ya puede guardar su triage. Automáticamente, como les indicaba, en la admisión, vamos a revisar un momentico la admisión para darnos cuenta. En la admisión va a aparecer, mire, este botón que empieza a parpadear de color verde. Entonces, él le indica al admisionista que hay un triage, que hay una persona que está esperando para que le ingresen al sistema por vía de ingreso urgencias. Entonces, yo le doy acá, el sistema automáticamente me trae el listado de los pacientes que se les hizo triage, y con el F3 yo puedo seleccionarlo y él entra en modo nuevo de una vez para que empiece a hacer la admisión. Perdón que me... Señor. Cuando llega el paciente, obviamente que lo atiende el admisionista. Entonces, el admisionista, cuando va a pasar, como puede que posiblemente haya triage, supongamos que va a ver que es lo normal. Solo lo va a crear en sistema. ¿Y cómo hace para que el médico, el que esté de triage, no le dé el jefe enfermero, porque eso no va a haber, va a haber médico de triage, sepa que ya hay un paciente esperándolo? Que hay un paciente, o sea, se supone que... Si quiere pararle tantito, ¿no? Ejemplo. Cuando haya pagado la factura del celular, se carga. Entonces, como se dieron cuenta, mire, ya el botón dejó de parpadear. ¿Por qué? Porque ya creé la admisión como urgencias. Si yo hubiera creado la admisión como ambulatorio, él va a seguir parpadeando hasta que no encuentre que es una historia de una admisión de urgencias. Excelente. ¿Listo? Listo, entonces retomando ya esta parte de lo del triage, entonces, como les indicaba, nosotros manejamos dos tipos de triage. Uno fue el que acabamos de ver, que es la valoración al ingreso y la valoración triage. Pero tenemos otro formato, entonces ese lo podemos configurar acá por parámetros. En la parte de tipo triage, nosotros le podemos decir que vamos a utilizar el formato número 2. ¿Listo? Guardamos y ingresamos nuevamente a historia clínica. ¿Por qué toca salir? Porque cargue. Para que cargue, porque los parámetros generales cargan es al momento en que ingresamos al sistema. Entonces, si no se sale de esa manera, no los va a tomar, no va a tomar los cambios. Él toma solo los cambios cuando vuelve a iniciar el módulo. ¿Listo? Sí, está bien. Entonces vamos a entrar nuevamente a triage, y si se dan cuenta ya no me pide valoración al ingreso ni me pide valoración triage. Ajá. Entonces es exactamente lo mismo, solo que un poco más completo, y pide pues pide información adicional, ¿no? Entonces en este que solicita motivo de consulta, antecedentes, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, el Glasgow ya lo se comenta. En el anterior pudimos ver que le colocábamos 15, 14, 13 el valor. Aquí simplemente le colocamos por cada una de las tres los tres diferentes procesos que pueden, o sea, ¿cómo le digo yo? Los tres datos que se requieren para obtener el Glasgow, que es el de respuesta motora, respuesta visual
y movilidad, algo así. Bueno, son 3 que ya los vamos a poder ver más puntualmente en la historia de urgencias, que ahí ya están más delimitados. ¿Listo? Se le puede asignar un número dependiendo al rostro que uno pueda como identificar en el paciente. ¿Sí? Un síntoma especial que es una tabla también donde tenemos identificados algunos tipos, ya codificados algunos síntomas. Él le bota un resultado del triage dependiendo de todo lo que le ingresemos en cada uno de los datos anteriores, y la realización, pues ahí ya queda quién fue el que realizó como tal el triage. ¿Listo? Entonces, de esta manera funciona el segundo triage, es como la segunda opción. Además de eso, por conocimiento, aunque no sé si en algún momento lo lleguen a utilizar, tenemos un formato que se parametriza también por ese lado. Acá en tipo de triage, el número 3, pero no es triage, ya lo voy a mostrar. Cuando vemos que el tipo triage es 3, el sistema se comporta de otra manera. Entramos nuevamente aquí y si ve que ya no dice triage, dice registrar APH. Entonces es un formato que llenan las ambulancias. Este es para la parte de las ambulancias. Entonces cuando las ambulancias recogen un paciente, entonces ellas tienen que llenar una especie de APH, que es este formato. ¿Qué le pide? Unos datos básicos: fecha, hora de despacho, hora de llegada, hora de salida, hora de entrega, la prioridad. Entonces ellos tienen definidos unos colores, eso digamos ya lo saben, es directamente la parte de ambulancias. Dependiendo del color, pues saben qué prioridad es ese paciente. Si fue solo golpe, contusión, si fue fractura, ¿sí? Si tienen que hacer reanimación, cosas por el estilo. Dirección de atención, ¿dónde lo recogieron? Si lo recogieron en residencia, en la vía pública, en una parte comercial, en el trabajo u otros. Si es otro, pues debemos definir cuál. En qué entidad está el paciente, el tipo de aseguradora del paciente, causa que origina el traslado, porque tienen que trasladarlo. Si tuviéramos que elegir la otra, entonces pues tenemos que decir cuál. La placa de la ambulancia, datos de la escena y anamnesis, entonces pues ya tienen que describir qué es lo que vieron o cómo sucedió. Preguntarle antecedentes al paciente relativamente con alergias, medicamentos, antecedentes patológicos, cirugías. ¿Hace cuántas horas fue el último alimento que consumió? ¿Listo? ¿Y cuál fue? Si la persona es una mujer, entonces averiguar si está en estado de embarazo o no. Y ya posteriormente tendrían que hacer el examen físico. Entonces, en el examen físico, ¿qué encontramos? Entonces, encontramos una imagen del cuerpo humano, ¿sí? Donde podemos definirle, bueno, ¿qué se le hizo? Entonces, si se le colocó un collar cervical, si se le hizo aspiración, oxigenación, intubación, ventilación, bueno, ¿qué procedimiento se le realizó al paciente en la ambulancia? Se le toman los signos vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la tensión arterial, cómo está la pupila derecha, cómo está la pupila izquierda. Aquí mire, respuesta motora, que era lo que habíamos visto ahorita, respuesta motora, respuesta visual y ambos ojos, que es lo del Glasgow. Bueno, entonces como les indicaba, entonces en la parte de acá, pues lo de los Glasgow, ¿sí? La parte de Glasgow, entonces cuando yo le ingrese aquí estos valores, él automáticamente me va hallando el valor del Glasgow. Pueden definir o describir como la impresión diagnóstica, o sea, cómo ven al paciente diagnósticamente, ¿no? Ya hablando como asistencialmente. Si lo trasladaron, ¿a dónde fue trasladado? ¿A qué entidad? ¿Quién lo recibió? Si se entregó vivo o se entregó muerto. El tipo de la unidad de la ambulancia, si es medicalizada o si es básica. Y observaciones adicionales. Y se le puede ingresar el conductor. Entonces el conductor debería estar creado también en el sistema para que puedan definir quién fue el conductor. Como le digo, ambulancia. Exactamente, o sea, esto es de relevancia para la parte que los que manejan ambulancias. Pues yo sé que en el momento ustedes no lo van a utilizar, pero pues no está de más tener el conocimiento. Sí, dado el momento. Para los que reciben un paciente en urgencias.
que tiene, ¿sí yo? Que tienen relevancia para los que reciben un paciente en urgencias. Señor. Sí, es cierto, los que reciben, sí, los que reciben pacientes en urgencias, si le entregan esta información, pues ya van a tener trabajo adelantado prácticamente. Con una cosa, llenamos esto un momentico. Algo que quiero acotar aquí en este formulario, pero que también vamos a ver en el de la historia de urgencias, ¿listo? Pero pues podemos revisarlo desde aquí. Es que nosotros aquí podemos como dibujar o graficar dónde fue el golpe y todo, ¿listo? O el golpe, la fractura, bueno, el accidente, tal. Entonces, en la parte inferior encontramos un botón que dice imagen lesión. Entonces automáticamente me abre un nuevo formulario, ¿sí? Donde aparece el cuerpo humano, parte frontal y parte posterior, y nos aparece un listado de las diferentes lesiones que pueden existir, como heridas, abrasión, hematoma, contusión, deformidad, fractura abierta, quemadura, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente seleccionar cuál es el tipo de lesión. Entonces, digamos, hubo una herida en el brazo derecho, eso, izquierdo, entonces lo colocamos acá y definimos dónde fue la herida, ¿vale? Ahí fue la herida. Tuvo una fractura abierta en el hombro, entonces colocamos acá y le decimos que en el hombro, ¿listo? Y podemos guardar nuestra lesión. Él queda ya enlazado aparte, queda guardado aparte del sistema, y cuando se quiera volver a revisar, ingresamos a imagen lesión y el sistema ya me restablece dónde es que está la herida. Entonces ya podemos saber que el primero fue una herida y fue en el brazo, y la 6, que es la fractura abierta, sucedió en el hombro. ¿Listo? Eso nos sirve para observar de una manera más gráfica lo sucedido con el paciente. Como les indico, ya eso lo podemos revisar puntualmente también en la historia de urgencias, que eso sirve mucho para ver gráficamente qué fue lo que le sucedió al paciente. ¿Hasta ahí tenemos alguna inquietud, duda? Eso solo no va a quedar para ambulancias, sino también para urgencias, ¿no? Dijeron. Lo de lesión sí, lo de la imagen lesión. La imagen de lesión. Ya la revisamos en urgencias. Cuando entramos a la historia de urgencias, la vamos a mostrar por dónde es que se genera. ¿Listo? Bueno, por conocimiento está bien. Es bacana, ¿no? Didáctica. Listo, entonces. Yo necesito hacer una imagen de eso. Ya teniendo conocimiento de estos tres formatos, ¿sí? Vamos ya a adentrarnos en la historia clínica general, ¿vale? Para eso ingresamos al siguiente botón que dice pacientes, historia clínica. Entonces, en ese momento me va a mostrar el siguiente formulario. En este nosotros vamos a registrar la historia en los diferentes anexos, la historia clínica de paciente por paciente. O sea, no podemos tener en el mismo formulario varios pacientes abiertos. Simplemente vamos registrando paciente por paciente. Entonces, cuando estamos con un paciente, ingresamos, le hacemos todo lo que tengamos que hacerle, todas las validaciones, todos los registros correspondientes, y guardamos, siempre tenemos que guardar para poder continuar con el siguiente paciente. ¿Listo? Entonces, como nos podemos dar cuenta, en ese formulario está compuesto por la parte donde buscamos el paciente por el número de identificación, el médico que se encuentra actualmente registrado, que está logueado, y en la parte intermedia del formulario encontramos 4 pestañas. Una donde están los datos generales del paciente, que como su nombre lo dice, es donde aparece toda la información general del paciente: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, ocupación, bueno. Como lo que trae cuando Exacto, cuando se crea el paciente como tal. El siguiente es el de anexos de historia, donde vamos a poder ver el listado de los anexos que están enlazados para dicho médico, que es el que encontramos en la parte superior como médico actual.
La parte de variables discretas, donde vamos a poder registrar información en las variables que ya fueron creadas con anterioridad. Y en exámenes especiales encontramos otros formatos que, como su nombre lo dice, son especiales en diferentes especialidades, gastroenterólogos, bueno, más que todo por ese lado, ¿sí? Especialidades. Formato que da para realizar diagnósticos. Formato para realizar diagnósticos. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, para eso es la parte de los exámenes especiales. Entonces, vamos a empezar por buscar el paciente. Nosotros tenemos varias formas de buscar el paciente. Pues la primera y la más sencilla es ingresando el número de cédula. ¿Listo? Entonces, simplemente es digitarlo si lo tenemos a la mano. Dado el caso que no tengamos el número de cédula a la mano, solo conozcamos los nombres, entonces podemos hacerlo por la lupa. Entonces, en la lupa yo puedo buscar por apellido, por nombres, por teléfono, ciudad. Más que todo siempre es por apellidos o nombres. ¿Listo? Si no tengo ninguna de esa información, sino más bien quiero buscar mi paciente por cita, o sea, por agendamiento de citas, porque yo puedo ser un doctor de consulta externa. Entonces, los doctores de consulta externa se les hace una agenda diaria. Entonces, el sistema le puede listar los pacientes que tiene pendientes por atender en el día. Simplemente son los pacientes del día. Entonces, para eso hacemos uso del F2, que lo podemos ver o podemos observar la ayuda en la parte superior del listado que vemos aquí, al lado izquierdo del campo de identificación del paciente. ¿Listo? Luego encontramos el F3, que dice ver solicitud de valoración especialista. Si es que no se alcanza a ver, mire, es ahí donde le estoy señalando. Dice F3 y dice ver solicitud valoración especialista. Como su nombre lo dice, ¿es para qué? Para los médicos especialistas a los cuales les piden interconsultas. Entonces, es decir, yo puedo solicitar una interconsulta desde la historia de urgencias, desde la historia de hospitalización, y lo hago hacia un especialista determinado, ¿sí? Entonces, en el momento en que el especialista ingrese al sistema y vaya a revisar qué interconsultas tiene pendientes, simplemente le da F3 y el sistema le lista las personas que están pendientes por atender por medio de especialistas, ¿sí? Como interconsulta. Luego encontramos el F5, que genera un número, pues digamos que aquí casi no se utiliza más que todo para la parte de consultorio, como lo que hacen en la admisión, le generan un número aleatorio mientras le consiguen el número de identificación, porque quizás es un adulto o un niño sin identificación, entonces mientras lo consiguen le asignan uno por defecto. Tenemos también la opción del F6, que es el de leer el código de barras. Entonces simplemente cogen la cédula, pasan con el lector y les carga automáticamente la información del paciente. Tenemos otro que es el F7, que el F7 sirve para ver qué admisiones están abiertas. Entonces yo ya con el F7 el sistema me lista las admisiones que se han generado en determinado tiempo. Puedo revisarla desde la fecha hacia 30 días hacia atrás. Creo que es lo estándar. Ya ahí mismo en esa ayuda le pueden modificar los días y el sistema automáticamente va actualizando. Además de eso tenemos un F8. El F8 nos permite ver los pacientes que entraron por triage, que ya se les hizo triage. ¿Listo? Entonces también me los listo. Entonces tenemos variedad de opciones para poder observar qué pacientes están pendientes por atender, ¿vale? Sí. Entonces, para iniciar, en este caso que vamos a ver por la parte de urgencias y digamos como el proceso de urgencias, de hospitalización y eso, vamos a verlo con el F7. Vamos a empezar con la tecla F7. Entonces, posicionados aquí en el campo donde dice historia número, le damos o tecleamos la opción F7, ¿sí? Y el sistema me va a listar, como les indicaba, las admisiones que están abiertas, están pendientes por utilizar. Él me las muestra por vía de ingreso. Yo las puedo ver por ambulatorio, las puedo ver por hospitalización, las puedo ver por urgencias o las puedo ver de las tres vías de ingreso. Como les indicaba, el filtro lo definen ustedes.
Si no quieren mirar de aquí a 40 días, sino de aquí a 180 días, simplemente aquí le cambian el filtro y el sistema automáticamente actualiza la información. ¿Listo? En este caso dejémoslo solo de 30 días. De 30 días. Listo, entonces el paciente que queramos cargar, o que al que le queramos hacer la atención, simplemente lo seleccionamos acá y posteriormente le damos en guardar. Ya el sistema automáticamente ingresa, ¿sí? Me muestra los datos del paciente, todos los datos que se le crearon en el momento de la creación del paciente. Y luego de eso podemos ir a mirar las otras pestañas, que eran las que les indicaba hace unos momentos. Entonces, anexos de historia, ¿qué tenemos? Hacemos primero las diferentes pestañas y ya entramos directamente a cada uno de los anexos, ¿sí? Entonces, en anexos de historia, como les indicaba, podemos ver vista continua, donde vemos los anexos de historia que están asignados para este médico, el médico actual, demostración. ¿Listo? Entonces, estos son los anexos que están asignados a ese médico. En este caso, por ser como el médico de demostración, pues cuenta con todos los diferentes anexos. Acá por evento ya lo ordenas de otra manera, lo ordena diferente. Aquí podemos ordenarlo en una forma de árbol. Vemos que estos ya se configuran en otro lugar. El que nos compete es el de vista continua. Por evento ordena aquí el mismo menú. Los mismos, sí, estos anexos. Toca ya revisarlo bien cómo se cuadra esa parte. ¿Listo? Pero entonces el que nos compete es este de vista continua. Listo. En la parte derecha encontramos otras 3 pestañas diferentes. Entonces, el evento actual, como su nombre lo dice, es el que estamos registrando en el momento. Pero este evento actual solo va a funcionar para los anexos tipo texto. ¿Ya? ¿Cómo podemos identificar en el sistema los anexos tipo texto y los tipo formulario? Entonces, como se pueden dar cuenta, hay unos anexos que están de color azul y otros de color negro, ¿sí? Entonces, los de color azul son los tipo formulario, son los que al momento de ingresar o de ejecutarlos va a anexar otra pantalla, es correcto. Mientras que los tipo texto, los que están en letra negra, me habilitan la pestaña de evento actual, que era la que les estaba comentando ahorita. Como se pueden dar cuenta, él me cargó la plantilla que nosotros definimos en su momento para ese anexo. Dado el caso de que, bueno, nosotros tenemos una plantilla, pero no necesitamos o no queremos hacer uso de ella, simplemente la borramos y ahí no pasa nada. La plantilla sigue existiendo para el anexo, pero para este evento, el actual, el que estamos registrando en ese momento, ya deja de existir. Para el paciente. Para el paciente. Pero estamos con un paciente. Sí, para la historia clínica del paciente. Para la historia clínica del paciente, sí, señor. Listo, entonces se borra y se registra lo que se desea. Como se dijo anteriormente, es un texto abierto, es lo que el doctor desee registrar en la manera que él lo quiera registrar, como lo quiera registrar. Lo puede registrar en esta parte de evento actual. ¿Listo? Si queremos observar los eventos históricos, como su nombre lo dice, es todo lo que el paciente o todo lo que se le ha registrado al paciente anteriormente. Todas sus atenciones. Durante todas sus atenciones, exactamente. Entonces, esos serían los eventos históricos. Y además tenemos la siguiente pestaña, que es la de alergias activas. Aquí es donde nosotros podemos efectuar una alergia para ese paciente. Entonces, dado el caso que, bueno, se le hizo la valoración al paciente, se le preguntó lo que se le preguntó y se le encontró que es alérgico a un medicamento, a algún proceso, bueno, algún tipo de contexto, entonces registramos eso en esta pestaña, alergias activas, y luego actualizar alergias. Vale, entonces el sistema me arroja una nueva pantalla donde me va a listar. Perdóname, Miguel, ahí en alergias activas no vamos a listar nada, no vamos a escribir nada, solamente le vamos a actualizar alergias. No, ahí no vamos a escribir nada, el sistema no va a dejar de registrar. Nada, solamente una pantalla ahí. Mira, el sistema ahí es obligatorio, es el botón actualizar. ¿Señor? Se pueden alimentar, se pueden gestionar esas alergias. No, sino que es que ahí hay un campo texto, entonces que se dejaban ingresarlo ahí. No, simplemente es aquí en el botón actualizar alergias. Y ahí la traí. Y entonces acá
Él me va a listar las alergias que ya tiene ese paciente registradas. Yo las puedo modificar, ¿sí? La puedo alimentar si tengo que agregarle algo adicional, entonces lo puedo hacer por acá. Las puedo ver por todas, por activas, inactivas o controladas, porque son como los 3 tipos de alergias que pueden haber. Puede tener una alergia que está activa en el momento, Sí, o puede ser que una... ¿Ah? Sí, ya. O una alergia inactiva, o sea, se registró hace tiempo, pero ya no presenta esa alergia, entonces la colocamos como inactiva, o si no, pues controlada. ¿Eso por dónde se crea? Entonces, después de que abrimos este formulario, Ahí hay más. en el botón adicionar, ¿listo? Entonces, él me toma la fecha, como la fecha del sistema, la fecha actual. Posteriormente en alergia, lo que hacemos es un código CIE, ¿sí? Entonces, cualquiera. Acá, él me lista, pues, la descripción del código Del CIE código como CIE. tal, pero uno la puede modificar, ¿listo? Como para que quede más claro. Entonces, un ejemplo, no puede seleccionar un código CIE que se acerque, así no tenga la misma descripción, pero yo la puedo modificar. Entonces, alérgico al... Un ejemplo, ¿sí? Bueno. Imagínense, alérgico al acetaminofén y todo lo que dan en las... No, que es al ibuprofeno, todo lo que termine en eno. Entonces aquí en estado le voy a definir en qué estado está esa alergia. A para activa, C para controlada o I para inactiva. ¿Listo? En el momento en que yo pase esta alergia inactiva, él me va a pedir la fecha de inactivación. Y aquí en el tratamiento es lo que vamos a hacer para controlar o tratar esa alergia. Puede ser, entonces no dar acetaminofén, cambiar por tal al antibiótico. ¿Cierto? Sí, exacto. Coloquémoslo así. Ibuprofeno. ¿Listo? Guardamos y automáticamente ya aquí me aparece listada mi alergia. Esto es con el fin de ¿qué? De lo siguiente. ¿Listo? Registramos la alergia. El primer médico, el que le vio la alergia, el que le registró la alergia, hizo toda la atención, toda la valoración común y corriente y guardó. Aquí hay algo que tenemos que tener claro y es de vital importancia. Cualquier proceso que se haga aquí en la historia clínica siempre tenemos que guardar, ¿sí? Porque con eso obligamos al sistema a que guarde los cambios que hicimos. Porque después terminan dándole salir y dicen que se les perdió información y que ellos lo grabaron, que es que el sistema no sirve, que el sistema no guarda, y es que uno se da cuenta y es que le dan salir sin grabar. Entonces, guardar y salir. Antes de guardar, voy a explicar la conjugación entre estos 2 botones. Uno es guardar y salir para decir que ya termino con ese paciente, no lo voy a atender más, sigo con el siguiente, ¿vale? Pero si simplemente quiero guardar cambios, guardo cambios y sigo con él, ¿listo? Entonces acá selecciono una admisión, ¿listo? Entonces ahí guardé los cambios, pero sigo Con el mismo paciente, ¿vale? Pero entonces vamos a darle guardar y salir, ¿para qué? Para poder ver lo de las alergias. Entonces, como les decía, a este paciente el médico lo revisó hace un mes y hace un mes dijo que tenía alergia al acetaminofén. Entonces, llegó el día de hoy, lo van a atender. Cuando ingresa al sistema automáticamente le bota una alerta que dice, el paciente presenta las siguientes alergias. Es un informativo para que ya de una vez, exactamente. Entonces ya el médico venga, es alérgico al acetaminofén, de una vez de principio ya sabe que no le puede. Y ese mensaje va a aparecer en qué parte de la historia, Al momento de ingresar a la historia, en general, aquí mire, como le digo, por eso me salí, guardar y salir, ¿sí? Entonces apenas cambiemos de paciente. Este no tiene alergias, entonces no lo va a mostrar, ¿verdad? Pero otra vez van a atender al paciente. Ingresamos a la historia clínica y ahí de una vez me arroja el mensaje. ¿Listo? Entonces, ese mensaje va a aparecer hasta que yo no le diga que la alergia fue inactiva, o sea, que ya se inactivó esa alergia. Entonces, dado el caso, si les llega a suceder esto, de que sí, o sea, el médico tiene unos anexos enlazados, pero no le aparece. Si no le aparecen, simplemente le damos doble clic en vista continua y él vuelve y los carga. ¿Vale? Entonces vamos nuevamente a alergias activas. Vamos a decir que esta alergia ya la inactivaron. Entonces modificamos
le decimos que ya no está activa, sino que está inactiva, y la fecha en que se inactivó. Guardamos, salimos, guardamos al salir, ingresamos nuevamente. Ahí, digamos que puede mostrar el mensaje, pero ya no me va a mostrar cuál es la alergia como tal que se generó. Porque me muestra, Para que no lo volvamos a hacer. tocaría eliminar la alergia, Ya. eliminarla, ¿listo? O sea, tocaría borrarla. Ya borrándola del sistema, Actualizar alergias. ¿Qué pasó? que le estaba haciendo abajo. Desea borrar el registro. Eliminar. Ya entró sin ningún problema. ¿Listo? De esa manera es que funciona la parte de las alergias. ¿Vale? Las alergias solo se activan cuando yo estoy, bueno, mentiras, antes de que hable. Sí. Esas tres pestañas, la de evento actual, eventos históricos y alergias activas, solo se habilitan cuando yo estoy posicionado en un anexo tipo texto, es decir, los de letras negras. De resto, no me permite ingresar ahí, ¿listo? Revisemos aquí una cosa de los textos abiertos. Bueno, quería hacer acotación a algo. Cuando creamos los anexos, nos dimos cuenta que estos anexos tipo formulario iban determinados por un procedimiento o por un código específico. Es decir, hay un limitante de los formularios que se pueden llamar, ¿vale? O sea, son los que tenemos creados en el sistema hasta el momento. Mientras que los textos abiertos, ustedes pueden crear los que se deseen, los que se requieran. Todo texto abierto que ustedes deseen crear, no hay ningún problema, porque simplemente es una plantilla o es un campo adicional donde pueden ingresar texto abierto. Entonces, para que lo tengamos claro. No es que digamos un día de estos voy a decir, es que yo quiero hacer la historia de un ejemplo, bueno, no sé, X historia, pero quiero que me vaya en forma de formulario, lo voy a crear allá como anexo. No se puede, porque si nosotros no la tenemos, pues simplemente no les va a aparecer el formulario. ¿Listo? Entonces les tocaría es crearla como un texto abierto y crear la plantilla y anexarla ahí como lo desean, como desean que quede. O hacer la solicitud y ya pues ahí se hará el respectivo estudio. Listo, no sé si hasta ahí tengamos alguna inquietud. No, señor ingeniero. Aquí, no. ¿No? No. Bueno, entonces, terminando con la revisión de las pestañas que estábamos observando, entonces, en variables discretas, simplemente se nos van a listar las variables que creamos allá en tablas, ¿sí? Y le vamos a meter la información es en el valor hoy. Entonces, él las va acumulando, va promediando y va botando un valor histórico. Yo puedo graficar esa imagen para ver cómo va el peso, cómo va la talla, cómo va cada una de esas variables que yo ingreso. Lo puedo revisar por fechas, cuál fue el ingreso que se registró, lo que se ingresó cada una de las fechas. Puedo copiar el valor histórico con el F6, puedo calcular el valor por fórmula con el F7, puedo detallar las variables y puedo guardar asimismo las variables. Cuando yo quiera graficar en la imagen, tengo que seleccionar aquí cuáles son los que quiero que me afecten la variable. Entonces, bueno, como les indican las variables discretas, que es la siguiente pestaña, podemos observar por fechas, pues qué fue lo que se le registró al paciente como tal. En este caso, pues tenemos una de prueba, ¿sí? Una variable de prueba, que es tamaño de un cálculo. Entonces nos indica el valor hoy, es decir, en la fecha, cuánto tenía de tamaño. 6 milímetros. ¿Es por milímetros? Entonces 6 milímetros, ya en el día 5 ya tenía 5 milímetros y al 6 volvió a aumentar por X o Y motivos, como para poder revisar. Si nosotros queremos graficar, entonces simplemente le damos aquí en graficar
y le decimos en graficar imagen. El sistema automáticamente me muestra cómo ha sido el cambio con respecto a las variables que hemos ingresado. Podemos imprimir la imagen, podemos anexarla a la historia y también, si deseamos, podemos ver las variables detalladamente. Entonces, para eso está este botón que dice detalla variables. Simplemente me muestra un listado de las variables y los valores que ha obtenido en cada una de las fechas. ¿Listo? Es más que todo para eso. Y ya los exámenes especiales, como su nombre lo dice, es para, como decía Don Guido, como para definir unos diagnósticos en especialidades específicas. Sí, yo sé que tenemos para gastroenterólogos que le hacen que la colonoscopia, que la endoscopia, todo eso es así, digamos, procedimientos muy específicamente. ¿Listo? Entonces, eso como tal. ¿Y eso dónde se crea, Miguel? Lo de los registros especiales, sí señor, eso se crea por acá. Los exámenes especiales. Sí, entonces en tablas, parámetros, registros especiales. Entonces acá se tendrían que crear. Se crearía como gastroenterología y todo eso. Y con lo mismo que sucede con los anexos tipo formulario. Ellos tienen un procedimiento determinado para que aparezcan allá en ese listado. Digamos que eso ya lo definimos nosotros. De esa manera el sistema va a poderle, cuando él hace consumo, sabe quién está acá. ¿Ya? Antes de entrar a los anexos de historia, quiero que, bueno, esas 4 pestañas ya las vimos. Vea, quiero mostrarles esto para que lo tengan en cuenta, Luis, también, para que porfa nos ayuda. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vimos los parámetros generales de historia clínica, pudimos observar que habían 3 rutas que podíamos definir en el sistema, con el fin de ¿qué? De enlazar la historia clínica con archivos externos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los 3 archivos externos que podemos generar? Entonces son historia externa, es decir, viene el paciente y nos trae una copia de la historia clínica que se le hizo en otra entidad, pero la trae físicamente. Entonces, para que esté en el sistema, para que esté enlazada en el sistema y podamos acceder a ella cuando se requiera, entonces tenemos este botón de historia externa. ¿Cómo se enlaza? Entonces, primero pues toca crear una carpeta donde se van a guardar esos archivos en PDF. ¿Listo? Segundo, se tienen que guardar con el número de identificación del paciente. De esa manera la podemos encontrar la historia. ¿Vale? Y cada documento adicional que vayamos creando se tiene que crear con el número de cédula. Siempre tiene que guardar con el número de cédula, pero si hay más de uno, entonces se le coloca _1, _2, _3, _4, exactamente, un consecutivo, pero precedido después de la cédula. ¿Listo? Tenemos otro botón para laboratorios externos. Entonces lo mismo, nos traen una copia de un laboratorio externo, puede ser en PDF, en Word, en lo que sea. Lo ingresamos aquí por laboratorio externo, otra carpeta aparte, adicional y con las mismas condiciones, número de cédula. Y ya en imágenes de pacientes ya son, pues como su nombre lo dice, son imágenes que tenemos guardadas en el sistema como JPG, PNG y toda esa manera, en una carpeta que se debe crear que lleve por nombre imágenes y se guarda de la misma manera con el número de cédula del paciente. ¿Listo? ¿Eso por dónde se configura? Vamos a volverlo a revisar. Entonces, en tablas, configuración, parámetros. En parámetros tenemos estas 3 rutas. De ruta, documentos de historia clínica. Entonces, aquí dice que hay una que se debe llamar historia externa. Vamos a ver si existe esa carpeta. Entonces, como podemos observarnos, no hay ninguna. Entonces, vamos a crear esas 3 carpetas de una vez para tenerlas ahí a la mano. Historia externa, laboratorio externo y imágenes externas. Dejémoslo así, de esa manera, ¿sí? Y lo que nos queda es configurar. La enlaza, ¿no? Exactamente, entonces, no veo historia externa. Listo. Por este lado sería laboratorio y por último imagenología, imágenes externas.
Se pueden dejar ahí o como se pueden dejar en la carpeta de directamente de qué, de datos de GEMAMEDIC. Voy a dejarlo en la carpeta de datos para que cuando el programa en el backup lo saque. Listo, entonces hagámoslo mejor así. ¿No creen? Sí, no hay ningún problema. Usted sabe que uno sale de la carpeta y después pierden la imagen. Exacto, entonces dejémoslo mejor aquí, en la carpeta de GEMAMEDICOS, que es donde están los datos de GEMAMEDICOS, y las dejamos todo lo que es la historia clínica, entonces lo dejamos en esta parte. Y volvemos a configurar nuestras rutas. ¿Sí? Entonces ya no está ahí, sino está en GEMAMEDICOS. Yo sufriendo, historia externa. Listo. Laboratorios. Y imágenes. Vamos a hacer la prueba. Listo. Se les informaba, ya después de que nosotros estipulamos las rutas donde van a quedar cada uno de los archivos, ¿sí? Entonces, mire, en historia externa, simplemente con darle clic, él automáticamente me muestra lo que yo anexé como tal a la historia. Perfecto. ¿Listo? Lo Sí. escoge por defecto por la cédula que tiene. ¿cierto? Por la cédula que Por tiene. una lo sacó el PDF. Exactamente. Entonces, laboratorios externos, igual. Aquí digamos porque solo hay uno, ¿sí? Pero entonces cuando hay más me bota el listado, yo tengo que seleccionar cuál y escoger. Y ahí automáticamente también me bota el listado. El último ya. Y por último, el de las imágenes. Entonces lo mismo, me bota un mensaje donde muestra las imágenes que tengo. Listo, fecha y le digo escoger. Y él automáticamente me bota la imagen. Ya sea la imagen del laboratorio, la imagen que haya Ha cargado generado. escaneado. Exacto. Entonces, ¿dónde quedaron las carpetas al fin? Entonces, en GEMAMEDICOS, ¿Qué formato pueden subir? PDF en historia. Para historia y laboratorios creo que PDF. No sé si para laboratorios también aplique tipo Word y todo eso. No sé, porque de pronto puede ser un laboratorio escrito o algo. Y no pueden crear Imágenes. ¿Cómo? Una ventana para subir todos los otros archivos para cuando alguien vaya a buscar una historia clínica esté todo ahí. ¿Cómo así? El recordar imágenes que no quedan en el sistema, uno puede escanear todo eso y que quede ahí para no tener archivo, para no empezar a tener nada físico. Listo, entonces en GEMAMEDICOS quedaron las carpetas historia externa. Entonces simplemente, como les indico, es el número de cédula. Mire Luis, entonces acá una cosita, copiar, vamos a hacer la prueba para cuando son más de uno, pegar. Entonces simplemente le dejo el mismo número de cédula, ¿sí? Pero le coloco -1, puede ser, o -2. En el momento de llamarlo desde la historia externa, ya él no me abre de una vez el PDF. ¿Sí? Anteriormente me botaba el PDF de una vez. Aquí simplemente me dice cuál quiere y me bota la fecha en que se subió el archivo. Listo, entonces digamos escoger, y ya ahí me mostraría toda la historia clínica que debería ir. La idea es segmentarlo, ¿no? Porque digamos usted puede meter la historia también en los laboratorios externos, pero pues cada carpeta tiene su manera de ser, ¿vale? Claro, patrón, como ordenes. Listo, entonces ya culminado el tema de lo de el enlace de la historia clínica, con documentos externos, que pues tenemos que definir en qué carpetas que tienen que ir, ¿sí? ¿En qué carpeta tienen que ir? Entonces, antes de ingresar a la parte de historia de urgencias, que es como nuestro primer formulario, ¿sí? Quiero hacer hincapié en una cosa aquí en los anexos texto abierto. Como les indicaba, puede venir ya con una plantilla, como puede que esté vacía. ¿Listo? Sí. Entonces, cojamos indicaciones médicas. Al darle clic en un anexo tipo texto, se me habilita la pestaña evento actual, que es lo que hemos venido hablando durante este tiempo, durante este rato, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, tiene la ayuda del F12, los textos predefinidos, que fue lo que hablamos de la configuración de cada una de las categorías y subcategorías de los textos abiertos. Para eso, entonces, le damos F12, él automáticamente me muestra las categorías que creamos allá, ¿sí? Listamos la que deseamos,
En este caso miremos a ver si hay una indicaciones médicas, órdenes médicas, ¿listo? Y le damos un clic en esta parte para que él me filtre por categoría de órdenes médicas. Entonces, dependiendo de la que yo seleccione, así mismo él me va a cargar su texto predefinido. Aquí es donde vamos a ver las dos diferencias o las dos formas de cargar, las dos formas de obtener el texto predefinido. Que la primera era que si nosotros en el texto predefinido simplemente colocamos una línea de texto sin editar el memo, pues él me traería lo que dice acá. Por ejemplo, si esto no tuviera plantilla, me arrastraría solo POTS lipoescultura, ¿sí? Pero si ese texto predefinido tiene una plantilla, entonces me va a traer lo que está dentro. Entonces, escogemos y él me trae toda esa información. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí me está trayendo ya el texto creado con anterioridad, cuando ya fue definido en su momento. ¿Sí? Sí, señor. Un texto abierto nos permite borrar lo que no necesitamos, agregar lo que se desea adicionar. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. El hecho de que nosotros llamemos o la plantilla o llamemos un texto predefinido no quiere decir que así va a quedar. Se puede modificar.